Y bueno, para concluir con nuestros participantes, se encuentra con nosotros la maestra Greta Ríos. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Derecho Internacional por la International Dispute Settlement por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo, Institut des Hautes Estudios Internationals. Ay, es que es francés, ¿verdad? Ok, no me hagan caso porque es francés. En Ginebra, Suiza. Antes de fundar Olin, Greta formó parte del equipo de Reforestemos México, AC, la misión de México ante las Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra, Suiza, y la Secretaría de Gobernación. También participó en diversos estudios y publicaciones como asesora en temas de derechos humanos. Actualmente forma parte de la mesa directiva del capítulo de exalumnos de su universidad y es miembro del Club Líderes del Futuro de la revista Líderes Mexicanos. En 2016 se integró a la Red Mundial de Emprendedores Sociales de Ashoka. Desde 2017 es Fellow de Vital Voices y parte de la red de líderes responsables de la Fundación BMW. Maestra Ríos, es suyo el micrófono. Muchísimas gracias. Quiero empezar por dar un agradecimiento al Instituto Electoral de la Ciudad de México por la invitación a participar en este seminario tan importante. También quiero decir que esta invitación se da porque mi organización es parte de la red de observadores del ISM y estamos representando no solo a mi organización, sino a la red de observación. Quiero darle la bienvenida a los visitantes que vienen de fuera de la ciudad y de fuera del país. Aprovecho para pedirles una disculpa por la pésima calidad del aire que tenemos en la Ciudad de México. Entiendo que se va a realizar una consulta para ver si queremos aire limpio o no. Estamos esperando que gane el sí. Mientras eso se puede operar, les pedimos que no respiren mucho. Y bueno, con esa ironía quiero empezar y con otra ironía también. El día de hoy quisiera yo platicar con ustedes sobre la propuesta de la nueva Ley de Participación Ciudadana, que irónicamente es una propuesta que no se ha consultado con nadie, que ha sido muy difícil de conseguir, que ha sido bastante complicada la relación con las personas que están trabajando la ley, en el sentido de que han sido muy herméticas en el manejo que se ha dado de la información. Esta ley en la red de observación, la verdad es que fue muy extraño cómo la conseguimos, porque un día llegó un mensaje de WhatsApp de un número desconocido con la iniciativa de ley. Nosotros solicitamos a los diputados de la comisión, a sus asesores, a la Secretaría Técnica, de manera económica, de manera oficial, de manera por redes sociales también, que se nos diera a conocer el proyecto de ley y pues un día llegó en WhatsApp. Lo cual me parece muy positivo porque entonces hoy tengo de qué platicarles, pero sí me parece irónico que una ley de participación ciudadana no sea consultada con la ciudadanía, ¿no? Esta ley se va a subir mañana al pleno del Congreso de la Ciudad de México, entonces creo que estamos súper a tiempo de discutirla. Sabemos además que es muy probable, como más del 51% de probable que pase. Pero bueno, esta ley es importante, sí, y lo dijimos en este foro y en otros foros. Sí queremos una nueva ley de participación ciudadana, sí es un momento importante, sí hay muchos vicios de la ley anterior y me da mucho gusto que estén aquí los diputados, que estén aquí sus asesores, que estén aquí sus equipos de trabajo, que estén aquí personas del instituto, porque sí es cierto que necesitamos una nueva ley de participación ciudadana. Esta ley tiene algunas cosas muy buenas, tiene algunas cosas muy confusas, tiene algunas cosas que definitivamente pues me parece que no son tan buena idea. Y esta ley surge de la idea que se habló en la inauguración de que la población no se siente representada por la democracia ni directa ni participativa, que los mecanismos existentes están cooptados, ¿no? Y se habla en particular del tema de los comités vecinales y pues como se ha dicho en esta mesa, pues no es un secreto, ¿no? Que muchos de esos comités vecinales pues no son particularmente ciudadanos, no responden a los intereses de los vecinos de la colonia, ¿no? Más bien responden a otros intereses. Sin embargo, yo creo que el problema no es el marco legal y también ya se ha dicho, ¿no? El problema
pues es esta costumbre que tenemos los mexicanos de que nos gusta hacer todo no siguiendo las reglas, ¿no? Tenemos muchísimas leyes, nada más que no las respetamos. Y una de las cosas en particular que tiene el presupuesto participativo, como ya se dijo, es que la participación ciudadana es muy baja, más o menos 4%, 3%. Los ciudadanos de a pie no van a votar en el presupuesto participativo, no porque piensen que está cooptado, eso es un pensamiento muy elaborado, es porque no lo conocen. Todo este año yo me he dedicado en mis reuniones familiares y de amigos a contarles del presupuesto participativo. 9 de cada 10 personas con las que he hablado no tiene idea ni cómo funciona, ni si pueden o no proponer cosas, ni qué tienes que hacer para ganar. Entonces, si el proceso estuviera cooptado, pues todo el mundo sabría qué es el presupuesto participativo y no podríamos decidir. Sin embargo, la experiencia nos dice que no es así. Hay colonias y hay proyectos que han ganado con un voto, no por un voto, han ganado con un voto porque una persona votó. ¿Eso está cooptado? Yo creo que no, ¿no? Si estuviera cooptado, hubieran votado 15,000 personas por ese proyecto, votó una persona. Entonces, es un problema de origen estructural, sí, pero yo creo que tiene que ver mucho con el trabajo de difusión que tenemos que hacer todos, o sea, no quiero echarle la culpa a nadie ni decir que alguien está haciendo mal su trabajo. Yo creo que el presupuesto participativo, y en la red de observación creemos que el presupuesto participativo es un ejercicio súper importante que además empodera a la ciudadanía en un tema que es escabroso para todos. A nadie le gusta pagar impuestos y ahora que están de moda las consultas, hagamos una sobre los impuestos, a ver cómo nos va, ¿no? ¿Quiere usted pagar impuestos, sí o no? ¿No? Pero bueno, dado que eso no va a pasar, creo que sí vale la pena que platiquemos un poco sobre qué dice este proyecto de ley sobre el presupuesto participativo. En primer lugar, el monto se queda igual, se queda en el 3%, no tengo ningún comentario al respecto. Una de las cosas más importantes que tiene este proyecto de ley en temas de modificación, por ejemplo, es en el artículo 68, en el párrafo cuarto. Están hablando sobre el presupuesto participativo que deberá estar orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, y dice que las erogaciones del presupuesto participativo invariablemente se realizarán para las mejoras de la comunidad, y aquí viene lo importante, y de ninguna forma podrán suplir o subsanar las obligaciones que las alcaldías como actividad sustantiva deban realizar. Esto me parece fenomenal porque es una de las primeras cosas que a mí me parecía ridícula de cómo funciona el presupuesto participativo, en el que el 80% de los proyectos son baches, luminarias, líneas cebras, cámaras de seguridad. Todo eso lo tiene que hacer la alcaldía, ya está en sus funciones, está en su mandato. No entiendo por qué los ciudadanos tendríamos que estar usando el mecanismo de presupuesto participativo para hacer evidente que las alcaldías no están cumpliendo con su labor. Entonces, si esta prohibición se pone en pie y realmente aplicamos la ley, entonces no podríamos estar hablando de que haya proyectos de bacheo, de alcantarillado, de pintar banquetas, de cámaras de seguridad, porque todo eso lo tendría que estar haciendo la alcaldía. Y aquí entramos en un dilema porque los ciudadanos no tenemos un mecanismo eficaz para exigirle a nuestras alcaldías que hagan su trabajo. Y entonces, una manifestación de eso es que los proyectos de presupuesto participativo es el espacio en donde como ciudadanos aprovechamos para subsanar esas carencias de las alcaldías. Entonces, yo creo que no es la ley de participación ciudadana el lugar para generar mecanismos de exigibilidad, pero sí tendríamos que tener como ciudadanos un mecanismo de exigibilidad de las funciones de la alcaldía, número 1. Número 2, artículo 69. Los recursos del presupuesto participativo serán distribuidos en el ámbito de las demarcaciones conforme a los siguientes criterios.
índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del Coneval, lo cual nos parece muy bien. O sea, lo que están haciendo es que ya no sea el 3% y luego dividido entre colonias, sino tomar en cuenta ciertos criterios. El problema de este primer criterio es que el Coneval no desagrega por colonia, entonces no lo van a poder hacer con este criterio. Pero me parece una muy buena idea. También otros criterios es incidencia delictiva, pueblos originales, pueblos rurales y población, de acuerdo con la información más reciente del INEGI, que es del 2010, entonces tampoco está como muy actualizado eso, pero bueno. Y luego dice que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en conjunto con la Secretaría de Administración y Finanzas, establecerán el índice de asignación de recursos correspondiente, considerando únicamente los criterios y objetivos sociales previamente señalados. O sea, esas dos dependencias son las que van a decidir, no las alcaldías, cuánto dinero le toca a cada colonia. En el caso de este año van a tener como 5 días para hacerlo, porque si entiendo muy bien, que tampoco hemos tenido mucha información al respecto, pero si entiendo bien, esta ley se va a aprobar en mayo, en junio se va a sacar la convocatoria para las consultas de comités, el nuevo nombre de los comités vecinales, que son comisiones de participación social y presupuesto participativo, y entonces entre mayo y junio tendrían que determinar esos montos antes de que salgan las convocatorias. Luego, bueno, otro cambio interesante es que el artículo 70 establece que los ciudadanos tienen la obligación de ejercer el presupuesto asignado a los proyectos ganadores antes de la conclusión del año fiscal. Los ciudadanos, o sea, el presupuesto participativo se va a ejercer directamente por los ciudadanos, lo cual es un cambio interesante que creo que valdría la pena discutir de manera amplia. De entrada me parece positivo. Creo que si estamos hablando de un espacio que está naturalmente cooptado, pues podría ser un poco peligroso, pero me parece un buen tema para discutir. Ahora, artículo 72, y aquí es donde empieza como a saltar mi abogada interior. En la convocatoria de presupuesto participativo se contemplará la obligación del órgano electoral, o sea, del instituto, para convocar a asambleas ciudadanas de manera previa a la jornada electiva, con el único efecto de que en esta se realice una deliberación entre las y los vecinos de las unidades territoriales respecto de las necesidades de dicho territorio y en consecuencia de las propuestas de proyecto que se pondrán a consideración del total de la ciudadanía. Lo que estoy entendiendo, la redacción es un poco confusa, pero por lo que entiendo es, se van a realizar asambleas vecinales, como ya se realiza, en donde se van a discutir los proyectos que se van a estar votando en la consulta del presupuesto participativo. Lo único que me genera un poco de ruido en este párrafo es para que en esta se realice una deliberación. Las asambleas son espacios de discusión, no de deliberación. Deliberación implica tomar decisión, y si en las asambleas se va a tomar una decisión, entonces estamos hablando de que se va a cooptar el voto. Entonces, ahí creo que tendríamos que revisar la redacción de ese artículo, porque si es como lo estoy entendiendo, me parece que atenta directamente contra los principios del voto libre y secreto, que son principios de derecho electoral de manera internacional. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado con cómo fraseamos el tema. Algo interesante, por ejemplo, más adelante en la ley, es que las alcaldías, bueno, los alcaldes tendrán que proveer al gobierno de la ciudad información y documentación relativa al avance físico y financiero de las actividades y proyectos financiados con el presupuesto participativo. Esto, por lógico que parezca, no existía en la ley anterior. Entonces, tener información de qué había pasado con los proyectos de presupuesto participativo en el pasado era una utopía. Las alcaldías también deberán crear un órgano técnico colegiado integrado por el alcalde, secretaría técnica designada por la alcaldía y el titular de las unidades administrativas de nivel inmediato inferior al alcalde, cuyas funciones se vinculen con la materia de los proyectos, así como un representante del órgano de control interno de la demarcación política y algunos especialistas para determinar sobre la viabilidad de los proyectos. Esto nos parece fenomenal, o sea, esta parte que ya es un poco como una especie de ley reglamentaria del presupuesto participativo,
Nos parece que está muy bien, porque todo esto no estaba en la ley anterior y eso generaba muchas discrecionalidades. Sin embargo, nos parecería interesante que los formatos con los que se determina la viabilidad pues sean iguales en todas las alcaldías, sean públicos y esas sesiones también sean públicas. Algo interesante es que este comité deberá remitir un dictamen razonado en el que exprese clara y puntualmente la factibilidad y viabilidad material, financiera y legal de todos los proyectos, y eso estará público en la plataforma. Como se dijo en la inauguración, la Secretaría de la Contraloría también va a jugar un papel más importante del que ya juegan en el ejercicio del presupuesto participativo. Por ejemplo, una de sus atribuciones es sancionar cuando no se haya aplicado la totalidad del presupuesto participativo de conformidad con los proyectos elegidos en la consulta ciudadana y dictaminados por la autoridad correspondiente. Eso me parece muy bien. Creo que falta mucho una parte como de responsabilidad en el ejercicio de esos recursos, o sea, responsabilidad administrativa e incluso penal de las personas que están ejecutando, y pues eso no lo menciona la ley, lo cual me parece un poco extraño. Se crea una comisión un comité de ejecución y vigilancia a través de otra asamblea vecinal, lo cual también me parece un poco extraño porque después de la consulta ganan los proyectos que tengan que ganar, se hace una asamblea vecinal en donde los vecinos mismos se postulan para ser parte del comité de ejecución y de vigilancia, lo cual es un poco extraño porque a mí me parece que la lógica sería que ejecute la persona que propuso el proyecto, no decir como, ok, ganó el proyecto 4, ¿quién lo quiere ejecutar? Pues que lo ejecute quien lo propuso, y si alguien le quiere ayudar pues estaría fenomenal, pero creo que no necesitamos ese proceso así tan extraño. El comité de ejecución será el responsable de realizar las acciones conducentes para que el proyecto seleccionado por la ciudadanía sea realizado de manera oportuna, bajo los parámetros de eficiencia y en los tiempos estrictamente necesarios para la materialización de dicho proyecto. El recurso financiero, aquí viene un tema que creo que también deberíamos discutir mucho. El recurso financiero tendrá que ser entregado a los comités de ejecución dentro del primer cuatrimestre del año fiscal de que se trate, o sea, en enero, y ejercido en el siguiente cuatrimestre. Entonces, yo soy parte del comité de ejecución, en enero me dan 2.8 millones de pesos que tengo que ejercer en mayo. Yo creo que eso es un poco peligroso, pero bueno, no entiendo mucho cuál es el razonamiento del fraseado de esta disposición en particular. Y como dice aquí claramente el artículo 84, los comités señalados anteriormente estarán integrados por los ciudadanos que lo deseen y estarán coordinados por una persona que resulte insaculada en un sorteo realizado en la asamblea vecinal. Bueno, y la última cosa interesante que me gustaría resaltar es que aunque en el artículo en donde se habla de las facultades que tiene el Instituto Electoral en materia de presupuesto participativo, no hablan de esta facultad, lo cual me parece un error de redacción, en el último párrafo del artículo 84 viene la siguiente frase, dice: el Instituto Electoral, por conducto de las direcciones distritales de cada demarcación, realizará un seguimiento del ejercicio del presupuesto participativo. En el primer trimestre del año fiscal siguiente al ejercicio de que se trate, el órgano electoral presentará al Congreso un informe en el que se destaque, entre otros, los siguientes elementos: información estadística, evaluación de los proyectos mediante indicadores y ventanas de oportunidad del ejercicio del presupuesto participativo. Esto me parece fenomenal, aunque si quieren que el instituto haga esto, tienen que facultarlo en el artículo donde hablan de sus facultades. Creo que hay mucho que discutir sobre esta ley. O sea, ahorita yo solo estaba hablando del capítulo 8 que habla sobre la consulta del presupuesto participativo. La ley tiene 72 páginas, entonces podríamos dedicarle bastante tiempo a la discusión. Me parece que es importante, me parece que deberíamos haber abierto estos espacios un poco antes o un poco mejor, para tener insumos de los expertos y para tener insumos de la ciudadanía, porque al final una ley de participación ciudadana debería
tener como fin último mejorar los espacios de participación ciudadana, y creo que la manera en la que se está haciendo no es particularmente buena. Como red de observación vamos a seguir los trabajos de la Comisión de Participación y del Congreso de la Ciudad y del Instituto en la materia. Nos interesa muchísimo que el espacio de participación ciudadana, en particular el presupuesto participativo, sea un espacio que vaya mejorándose y que vaya teniendo mejores estructuras y que tenga pues mejores oportunidades de participación para todos los ciudadanos. De nuevo agradezco el espacio y me gustaría muchísimo mañana que se va a estar discutiendo en el Pleno del Congreso esta ley, pues que estuviéramos ahí todos para escuchar por lo menos qué es lo que está pasando. Muchas gracias.